Sin duda, una de las profesiones más importantes del planeta es la de jurista. Sin un sistema de justicia en donde todos sus actores se comporten éticamente, cualquier sociedad tiene dificultades muy importantes. Esta profesión implica desde la defensa de los derechos humanos, de las libertades violadas, hasta la protección de los más humildes frente a los más poderosos. Y los valores humanos de los abogados y de los juristas y de los jueces son un activo muy importante de una sociedad. Queremos testimoniar sobre los valores humanos de algunos juristas que fueron un ejemplo para la profesión esta tan clave para las sociedades y que son un ejemplo humano en general. Uno de ellos, absolutamente descollante en todos los campos, fue un juez americano que se llamó Louis Brandeis. Louis Brandeis se graduó de abogado a los 20 años de edad con la mayor nota en la historia de Harvard. Comenzó por allí. Era hijo de una familia judía, de inmigrantes llegados de los pogroms y de las persecuciones en Europa, muy humilde. Pero se destacó muy rápidamente en cuanto se consolidó como abogado a una edad muy joven. Se convirtió en el abogado de los pobres, porque no cobraban horarios. Él decía que lo hacía porque quería tener toda la libertad de trabajar para aquellos a los que defendía sin intereses creados de ninguna índole. La revista The Economist lo llamó en esa época, los años 20, un Robin Hood de la ley. El presidente Wilson lo propuso para miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se desató una lucha muy dura porque, como dicen algunos de los analistas de su biografía, era muy difícil de digerir por las élites dominantes de aquella época una figura como la de Brandeis, que significaba una capacidad jurídica formidable, dicen los críticos, una precisión, era un artista de la interpretación de las leyes y de las doctrinas, y al mismo tiempo, lo que era más grave de todo para los intereses económicos de los varones de la economía de aquella época, era absolutamente incorruptible. El defensor gratuito de los pobres desde ya era absolutamente incorruptible. Fue nombrado finalmente en una votación reñida, porque además no podían tolerar que fuera un judío. Fue el primer judío en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En aquella época eso era absolutamente intolerable. Durante sus años en la Corte Suprema, Brandeis creó doctrina jurídica internacional.
enfrentó a los grandes trusts, a los grandes imperios económicos monopólicos. Escribió sobre esos enfrentamientos un libro que se llama El dinero de los otros, mostrando que el dinero de los otros se obtenía, el dinero de los más ricos se obtenía en base a los mercados cautivos, a los precios monopólicos, al engaño sistemático a los usuarios de muchos servicios. Y como la Corte Suprema en los Estados Unidos sienta jurisprudencia muy importante para las leyes, influyó decisivamente en la regulación antimonopolio que se implantó en los Estados Unidos desde muy temprano. Se creó una universidad muy acreditada en su nombre, la Universidad Brandeis, y sigue iluminando los grandes debates jurídicos. Credit card companies. Lois Brandeis tuvo sucesores en tiempos actuales. Una de ellas, una mujer muy especial, es Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es profesora titular de Harvard y siempre le han preocupado los temas sociales. El presidente Obama la invitó después de la crisis del 2008-2009, en donde casi estalló la economía mundial y fueron muy perjudicados los ciudadanos de los Estados Unidos por los fraudes y manejos especulativos en Wall Street, la invitó para que ella cree una ley de protección del consumidor financiero. Que proteja a los pequeños accionistas, a los usuarios de tarjeta de crédito, a los depositantes en los bancos, de que no pase todo lo que pasó en la crisis del 2008. Y Elizabeth Warren hizo una ley totalmente avanzada y sofisticada que cerraba todos los vericuetos, los agujeros por los que se colaban los defraudadores y los especuladores. The same ones who wrecked our economy and destroyed millions of jobs still strut around Congress, no shame, demanding favors and acting like we should thank them. Does anyone here have a problem with that? Yeah, well, I do too. I do too. Desde entonces se convirtió en el enemigo público número uno de los grandes grupos financieros concentrados. No le perdonaron de ninguna manera ese proyecto de ley que Obama en sus primeros años logró hacer sancionar y que está vigente. El proyecto de ley de Elizabeth crea la figura del ombudsman defensor de los consumidores financieros ante el que pueden reclamar los consumidores financieros. Y Obama la propuso para que ella sea el ombudsman. El rechazo del Congreso, entonces ya dominado por el Partido Republicano, fue feroz. La citaron a declarar, ese cargo tenía que ser aprobado por el Congreso, en infinidad de oportunidades durante largas horas, hasta que al final Elizabeth les dijo: ¿saben ustedes? No voy a dejar que me torturen más. Esto no tiene sentido, es un interrogatorio en el que ustedes ya están totalmente prejuiciados. Hoy en día es uno de los líderes principales de la ciudadanía en los Estados Unidos. Y está en el Congreso como senadora, llevando adelante todas las grandes legislaciones para seguir protegiendo a los consumidores financieros y evitar que los monopolios hagan lo que les parezca dentro de la economía. If you're caught with an ounce of cocaine, the chances are good you're going to go to jail. If it happens repeatedly, you may go to jail for the rest of your life. But evidently,
If you launder nearly $1 billion for drug cartels and violate our international sanctions, your company pays a fine and you go home and sleep in your own bed at night. Every single individual associated with this. And I think that's fundamentally wrong. Un abogado muy particular ha sido Alfredo Lorenzo Palacios. Alfredo Lorenzo Palacios se graduó de abogados. Es considerado una de las personas más célebres de toda la historia política argentina. Se graduó de abogado muy joven y presentó una tesis que fue rechazada por la Facultad de Derecho, porque la tesis se llamaba La miseria y la tesis era un estudio a fondo, una investigación de campo, la primera que se ha hecho en materia laboral probablemente en el mundo con estas características, estudiando la fatiga. ¿Qué pasaba con los obreros de comienzos del siglo, en 1900, que trabajaban 18 horas, 17 horas, con los empleados parados durante 16, 17 horas? No había ninguna legislación protectora de los trabajadores. La investigación, Palacio fue acompañado por un grupo de médicos, mostró cómo la fatiga laboral intoxica las células del organismo. Y se llega a un nivel donde el organismo se empieza a enfermar. Esta tesis tan original, basada en investigación de campo, con un rigor científico total, fue rechazada por el jurado. Porque el jurado estaba horrorizado frente a las propuestas de Palacios, que eran regular la duración de la jornada de trabajo, que no tenía ninguna regulación de ningún tipo en aquel entonces. A los 25 años de edad, los vecinos del barrio de La Boca le pidieron si aceptaba presentarse a candidato al Congreso Nacional por el barrio de La Boca. La mayor parte de los vecinos eran italianos y los discursos de campaña fueron en español y en italiano. Y había un traductor que traducía el genovés, porque algunos de ellos no hablaban italiano, sino que hablaban lenguas. Ganó Palacios. Fue el parlamentario más joven de la historia de la Argentina y fue el primer diputado socialista de toda América Latina. En 1904 fue electo por La Boca diputado al Congreso. Palacios fue un jurista eminente. Al margen de su trayectoria política, Palacios fue un jurista eminente porque creó el nuevo derecho. Gran parte de la legislación laboral argentina fue propuesta por Alfredo Lorenzo Palacios. Desde 1904 dio batallas una tras otra por que la jornada de trabajo fuera de 8 horas, porque se protegiera al trabajador con una ley de accidentes del trabajo, porque hubiera leyes que aseguraran un salario mínimo. Y fue el primero en presentar una ley pidiendo el voto femenino, que estuvo prohibido hasta que Eva Perón, muchos años después, logró que se sancionara la ley del voto femenino. Con las siguientes palabras. Señores convencionales, cuidemos con amor de nuestro pueblo para que no vuelva a oscurecerse la libertad. Cuando Palacios murió, más de 300.000 personas de todas las tendencias políticas fueron a acompañar el féretro de quien había hecho contribuciones de esta importancia a la defensa de los derechos jurídicos de los más débiles.
es un jurista muy particular, el eminente juez Baltasar Garzón. Baltasar Garzón es reconocido por la profesión jurídica como el que introdujo algunas novedades totales. Una novedad total fue el arresto del dictador omnipotente de Chile, asesino de miles de vidas, general Pinochet, que después se descubrió también que era corrupto absolutamente. Garzón fue el juez que se animó a arrestar a Pinochet por motivos por los que nunca se había efectuado un arresto. Se basó en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Chile sobre los crímenes de Pinochet y en la instrucción que abrió un juez chileno sobre los crímenes de Pinochet, y desde España demostró que eran crímenes de lesa humanidad porque habían significado infracción a derechos humanos totalmente elementales, y logró que no se le permitiera salir de Europa, donde estaba en viaje de turismo, y que tuviera que permanecer encarcelado en Londres, donde finalmente las presiones políticas feroces obtuvieron su excarcelación. Toda la mecánica era prácticamente idéntica, se describían una serie de hechos de eliminación sistemática de un plan preconcebido de personas que miles y miles de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. Creó el precedente jurídico de que se puede juzgar a los dictadores que andan paseando por el mundo creyendo que son impunes, sobre todo fuera de su país. Le costó muy duro porque fue declarado cesante e inhabilitado por la justicia española, según muchos de los analistas, con absoluta falta de objetividad, pero sigue peleando en causas importantísimas y hoy está tratando de hacer avanzar tratados internacionales que establezcan la jurisdicción universal de delitos que afectan a todo el género humano. Que voy a continuar reclamando aquello que creo que es de rigor reclamar en este caso, y es la atención y protección a los derechos de las víctimas. Una mujer jurista excepcional es Eva Joly. Eva Joly es noruega. Ha desempeñado buena parte de su profesión en Francia. Tiene ambas nacionalidades. Se convirtió muy joven en la juez incorruptible e implacable respecto a los grandes monopolios franceses. Fue nombrada juez e investigó el tráfico de armas desde Francia a los países africanos, la venta y misericordia de armas a los dictadores para reprimir a su pueblo, y con comisiones y corrupciones gigantescas expropiando los pocos recursos de los países africanos. Investigó asimismo las maniobras ilegales para comprarle petróleo a precios baratos a los países africanos con petróleo. Enjuició a algunos de los CEOs principales de las compañías. Le hicieron una guerra mortífera. Siguió adelante. Eva Joly escribió un libro excepcional que se llama Impunidad, mostrando cómo los resortes de poder de los poderosos se movieron todo el tiempo para amenazarla y tratar de que dejara de lado sus investigaciones, y cómo incidieron sobre jueces de una categoría superior a la de ellas para que
le pusieron obstáculos en sus investigaciones. When we see that other multinationals are working to destroy the Amazona forest and the life of the Indians in Belo Monte, we understand that we need a law who will make them responsible in front of us and for the future generation. Eva Joly se convirtió en parlamentaria en el Parlamento Europeo por el Partido Verde, junto con Daniel Cohn-Bendit, el héroe de mayo 68. En Francia encabezaron una lista al Parlamento Europeo, por primera vez la lista del Partido Ecologista, que obtuvo el 20% de todos los votos. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres. René Cassin, hijo también de una humilde familia judía de emigrados, se convirtió en una de las figuras jurídicas más prominentes de Francia, luchó contra los nazis con el general de Gaulle, era el vocero de Francia Libre cuando combatían contra los nazis, y después de la guerra fue el representante de Francia en la primera etapa de las Naciones Unidas. Y René Cassin fue el autor de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. La Déclaration universelle a, pour l'histoire du monde, coïncidé presque année pour année avec la découverte de la puissance nucléaire, des puissances que l'homme maintenant possède et qui lui crée de plus grands devoirs. Et voilà pourquoi nous avons fondé l'Institut international des droits de l'homme. Una declaración que sigue teniendo toda la vigencia, que ha defendido a millones de personas perseguidas por sus convicciones políticas o por regímenes represores. La carta última de defensa era empuñar la declaración de la ONU de los derechos del hombre que forjó René Cassin. Se puede ser abogado como los defensores del monopolio del tabaco que está enjuiciando al Uruguay. Se puede ser abogado como los jueces que en la justicia argentina fallaron que un chico de 5 años discapacitado y que había sido violado en diferentes oportunidades, dijeron que no era delito porque ya el chico igual estaba perdido. Se puede ser abogado defendiendo exclusivamente a los poderosos, no importa la sinrazón de los argumentos que se están defendiendo. O se puede ser jurista, como lo fue Louis Brandeis, grande entre los grandes. Se puede ser jurista como Eva Joly, se puede ser jurista como Baltasar Garzón, se puede ser jurista como René Cassin, o como este hombre del gran bigote, Alfredo Lorenzo Palacios, que creó el nuevo derecho. Todos ellos contribuyeron a que esta profesión tenga la importancia que tiene, a que la gente espere siempre encontrar cuando acude a un juzgado o un abogado este fondo ético fenomenal que los impulsó en la vida. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.